Bienvenidos y bienvenidas. Para empezar, quiero dar la palabra al vicepresidente de la REILA para que dé su saludo y la bienvenida oficial. Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Saúl Silota, gusto de tenerlos acá en la comunidad y recibirlos para un evento tan importante como es este. Nuestro querido presidente está con su angina, así que no va a participar. Es una situación previsible, pero va a ser un orgullo tenerlos acá y tener esta actividad conjuntamente con ustedes. Muchas gracias. El presidente de FEDEC, David Ruquier, va a dar la bienvenida y pasamos a la introducción. Bueno, bienvenida ya dieron, así que yo me adhiero a la bienvenida de Saúl. El tema es el siguiente. Esta serie de charlas, seminarios o capacitaciones, como más guste llamarlo, está dentro del marco en donde FEDEC quiere brindar a sus miembros y también a las comisiones directivas de las instituciones que la conforman de un soporte en distintos temas, en los cuales esta es la tercera charla que tenemos. La primera se realizó en la comunidad B'nai Tikvah, en donde la dio el señor David Brixton, que es el vicepresidente de la Organización Sionista Mundial. La segunda se realizó en la comunidad Or Hadash y la dio el rabino Fabián Skornik, y el tema fue Giurim. Y bueno, y en esta tercera instancia, donde el Rab Felipe Yaffe nos va a hablar del movimiento conservador. Vamos nosotros a seguir organizando este tipo de reuniones para que la mayor cantidad de gente de nuestras comisiones directivas se pueda ir sumando, para que todos ellos tengan, cuando se acerque alguien de su comunidad, el soporte correspondiente para poder satisfacer las inquietudes o las preguntas de la gente que compone nuestras comunidades. Bienvenidos a Betilel. Es un gusto para Saúl en este caso, Dani sin duda, que está en la cama, y para mí personalmente poder recibirlos en nuestra casa y sobre todo recibirlos para una velada de estudio. Esto es muy importante. A nosotros en Betilel tenemos una costumbre que tiene raigambre sefaradí, o sea, turca. Para poder vernos las caras y tener la comunidad así, yo sugiero que todo el mundo se sirva un vaso lleno hasta arriba y después pongamos las botellas en el piso para poder vernos las caras y poder disfrutar. Los orientales lo hacemos así y nos sirve. Por eso yo traigo botellas chiquititas. Puedes cerrar, no es que tiene que estar abierto, ¿cierto? Bueno, el tema que vamos a tocar nosotros es un tema muy amplio, el espectro es muy grande, y obviamente vamos a tocar este tema, como en inglés se llama al-Qsea Mazleg. Lo vamos a tocar con la puntita del tenedor, simplemente porque el tema podría ser un curso en sí mismo gigantesco y bueno, no disponemos de ese tiempo. Yo voy a tocar 3 o 4 tópicos centrales del tema que nos convoca, o sea, el surgimiento del movimiento conservador, cuál es el contexto social, político que lleva al surgimiento de este movimiento. Como ustedes bien saben, ningún movimiento surge porque sí o por la voluntad de una sola persona, sino que tiene que haber un contexto concreto en el cual determinadas voluntades puedan amalgamarse con contextos determinados para que permitan que ese movimiento, que esa idea, que esta cuestión surja y prospere. Vamos a ver de qué manera surge este movimiento, y si nos alcanza tiempo, vamos a tocar 1 o 2 temas que caracterizan el movimiento conservador, que es nuestro propio movimiento. Me refiero a esto porque el movimiento conservador surge en un momento donde otros movimientos también surgen. O sea, el motivo por el cual movimientos como el nuestro surgen adelante, junto a otros, con diferencias como vamos a ver, tienen que ver básicamente con las mismas realidades. Yo quisiera comenzar con una afirmación muy importante que tengamos en cuenta. El judaísmo nunca fue monolítico. Nunca. El judaísmo nunca fue monolítico.
Aquellos que dicen que el judaísmo es monolítico o fue monolítico se equivocan. Aquellos que vienen y nos dicen a nosotros de determinado movimiento, nosotros representamos al movimiento raigal o representamos al movimiento tradicional o somos los auténticos representantes de la línea tradicional, no dicen la verdad. Claro, las polémicas que hubo en el siglo XIX y en el siglo XX, donde nació y se desarrolló nuestro movimiento, claro, no eran las mismas polémicas necesariamente que hubo en el siglo XIII o en el siglo XIV, pero polémicas siempre hubo y muy grandes. La cuestión es que si uno se da cuenta que el hecho de comparar un tipo de polémica con otro tipo de polémica es una trampa dialéctica, porque en definitiva el que vivía en el siglo XIII tenía dilemas que no tenemos nosotros y viceversa. Algunos se repetirán y otros serán completamente diferentes. Tan distinto es el pensamiento judío, o tan distinto y diverso, o tan plural, que tenemos un Talmud de Babilonia y tenemos un Talmud de Jerusalén. Cuando abrimos el Mahzor de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, ¿no es cierto?, en la versión Ashkenazí o en la versión Sefaradí, encontramos que hay poetas diferentes. Podemos no encontrar en el Mahzor Sefaradí la tefilá más importante de Rosh Hashanah, que es el Unetanetó, que podemos llegar a no encontrarlo. O sea, las costumbres son muy diferentes. Determinadas tradiciones, inclusive que tenían que ver con la poligamia y con la monogamia, llegaron no a todos los sectores del mundo. Y otros ni siquiera se enteraron que hubo una prohibición de tener más de una mujer. Nunca exploré si ese no enterarse era voluntario o nunca pude clarificar ese punto. Pero en la Torá no está. En la Torá dice que uno puede tener varias mujeres. Por eso, en la Torá la prohibición no está. No está. Pero como dijo Heschel y muchos antes que él también, el judaísmo más que bíblico es rabínico. El judaísmo es un gigantesco midrash. Y esto es lo bueno que tiene nuestra tradición, donde uno pueda discutir y plantear y arreglar, digamos, y resolver determinadas situaciones que en nuestro texto. O sea, el ejercicio de modificar situaciones, el ejercicio de rever textos para ver de qué manera ellos comulgan con la realidad en que se está viviendo, es parte de la gimnasia judía desde siempre. Es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora a aquello que tiene que ver con el contexto histórico en el cual el movimiento llamado conservador surge. Y esto es importante. Hasta la Revolución Francesa de 1789, los judíos vivían mayoritariamente encerrados en guetos. Hasta ese momento, los judíos de Alemania vivían desde hace unos 1800 años. 1800 años, por ejemplo, judíos viviendo en Alemania. No hay una gran diferencia entre ese número de años respecto de los judíos que vivían en Francia, o que vivían en Austria, o en Centro Europa, ¿no es cierto?, en lugares como eso, o inclusive en España hasta la expulsión en 1482. O sea, los judíos vivieron en Europa durante cientos y cientos y cientos y cientos de años. Los judíos en la mayoría de esos países no tenían derechos, o sea, los judíos no estaban emancipados. Significa que vivían, por ejemplo, en el siglo XIII o en el siglo XIV en Europa. Tomemos, por ejemplo, Francia, la época de los capetos, Felipe Augusto de los capetingos. Ellos tenían, por ejemplo, lo que se llamaba Judei Nostri, los judíos nuestros. Judíos nuestros significa que eran judíos protegidos, podía ser por un rey monarca que había en determinado momento, podía ser por un dominio de un monasterio, eran los judíos protegidos. Esos judíos protegidos básicamente servían a la causa de la corte. El tema del préstamo con dinero que los judíos tenían era porque los judíos, al no tener autonomía y al no poder, francamente, invertir en sus propias intenciones, tenían que tener liquidez constantemente, y muchos inclusive eran utilizados por el gobierno central para que presten a interés, o sea, prestamistas de dinero, que por supuesto los intereses los recaudaba la institución al cual ellos les pertenecía. Podía ser el noble de determinada región, podía ser un monasterio, como dije, hay un famoso monasterio que se llama el monasterio de Cluny, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, donde estaba todo el fenómeno de cómo se administraba el tema de los ingresos de los judíos. Los judíos ponían la cara, se les terminaba odiando, se los expulsaba, y después de algún tiempo por ahí se les permitía regresar, porque el cristiano de aquel lugar en aquel momento, o el noble de aquel momento, no quería ser prestamista de su propio pueblo.
y el judío entonces básicamente le permitía. Después se llama este concepto Liga Judei Nostri, de judíos nuestros. Era interesante porque en el medioevo ningún otro dominio real podía atacar al judío del dominio real primero, simplemente porque los judíos no eran de él. O sea, cada uno se adueñaba de los judíos y cada uno manejaba de acuerdo a su propio interés el momento judío. Por eso los judíos fueron expulsados 3 veces de Francia, en 1630 fueron expulsados de Austria, fueron expulsados en Inglaterra un par de veces, fueron expulsados de España, ¿no es cierto? Bueno, Menashev en Israel, toda la gestión de volver a Inglaterra nuevamente. O sea, los judíos se gastaban, se aniquilaban, se los expulsaba y eventualmente después se los dejaba retornar. Esta es la realidad de los judíos. Y los judíos vivían siempre encerrados en guetos. El gueto, tan criticado después en la modernidad, era el vehículo por el cual el judío podía sobrevivir. Dentro del gueto había un idioma común, distinto al idioma que se hablaba en el resto de los países. Ellos hablaban yiddish, en el caso de Ashkenaz, por supuesto. Se manejaban intrínsecamente, y cuando había una comunicación con el exterior, la comunicación con el exterior se hacía con un grupo representativo dentro de ese gueto particular al cual estuviéramos refiriéndonos. Los judíos vivieron así durante años, siglos, durante siglos. Con Soproncio, fíjese este fenómeno que interesa. Con Soproncio, en la Revolución Francesa, en 1789, le pasa algo a Europa. Hasta ese momento, el Estado, olvídense de los judíos por un momento, el Estado no estaba representado por el pueblo. El Estado era el monarca. Algunos de ustedes tendrán presente esta famosa expresión de Luis XIV, Luis XV, l'état c'est moi, ¿no es cierto? El Estado soy yo. El absolutismo, l'absolutisme illustré, como se llamaban, el absolutismo ilustrado. Algunos recordarán a personajes que los asesoraban como Armand Duplessis, cardenal de Richelieu, ¿no es cierto?, que estaba, digamos, justamente con ese tipo de perspectiva. Entonces, digamos, el Estado era el rey. Ahora van a ver cómo esto impacta en la cuestión judía. El Estado es el rey, y, digamos, comienza la efervescencia en Europa en aquel momento, y en 1789 se produce la Revolución Francesa, la prise de la Bastilla, la toma de la Bastilla, y evidentemente, digamos, se genera una asamblea general en aquel momento que estaba manejada no por el campesinado. No es una revolución proletaria la Revolución Francesa, es una revolución burguesa, básicamente, ¿no? Burguesa no en términos marxistas, sino porque eran los artesanos y los citadinos de los burgos de las propias ciudades. Inclusive algunos miembros de los militares participaban de allá. Inclusive algunos miembros de la nobleza participaron de ese golpe, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, digamos, se lleva adelante la Revolución Francesa, más allá del desenlace terrible y violento que tuvo con Robespierre, con Marat, ¿no es cierto?, con Drummond, ¿no es cierto? Pero como se establece la Revolución Francesa, surgen 3 valores centrales, que son l'égalité, la liberté y la fraternité, ¿no es cierto? Esos 3 valores centrales conocidos que dieron luz, se supone, al desarrollo de los pensamientos independentistas que tuvieron países inclusive en América Latina. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo francés, los pueblos europeos, descubrieron que el Estado ya no tenía por qué ser el monarca, no tenía por qué ser el rey. El Estado ahora podía estar formado por los pueblos. Hay un texto maravilloso que se llama La democracia totalitaria, vinculada con este pensador histórico judío tan importante, fallecido hace muchos años, que se llamaba Yaakov Talmon, ¿cierto? Un historiador de los 10 más grandes del mundo en su tiempo hace 20, 25 años atrás, donde él planteaba que en el momento en que esta libertad estalló, en el cual el rey deja de ser el Estado, le cortan la cabeza, mucho no le quedaba, y el pueblo comienza a representar al Estado, en ese momento es el único momento en la historia donde el nacionalismo y el socialismo eran exactamente lo mismo. Después, por supuesto, cada uno va a tener su propio desarrollo, nacionalismo y socialismo. ¿Por qué en aquel momento era lo mismo? Porque la revolución social, lo social, era aquello que representaba lo nacional. Lo nacional del Estado estaba representado por el valor de lo social, la parte del pueblo. Entonces, ¿qué fenómeno ocurrió? Bajo ese contexto de libertad, bajo esa reflexión libertaria, los pueblos eran las víctimas. O sea, ellos se sintieron víctimas, que decían que durante siglos fueron oprimidos por los monarcas y por la nobleza, saltan para afuera y se empieza a vivir en Europa un clima de absoluta
fiebre independista, ¿no es cierto? En el cual las minorías pueden acceder al poder, donde finalmente nosotros vamos a decidir nuestro propio destino. Se desarrollan pensamientos de orgullo patriota y autóctono. Por ejemplo, en Alemania el idioma alemán, con la música alemana y la literatura alemana, se fortalece. Personajes judíos después que se van a convertir y van a cambiar como Heine, ¿no es cierto?, se van a ubicar en Berlín y piden permiso porque los judíos no podían vivir en Berlín en aquel momento. Hay, en todo ese rito gigantesco, hay, en un periodo de 20 años, hay cerca de 200.000 conversiones, ¿no es cierto?, para poder tomar parte de esta cuestión libertaria que había en Europa. En ese contexto donde se plantea que los pueblos podemos tener independencia, podemos tomar nuestro propio destino, en esa fiebre, digamos, libertaria gigantesca que se ve en Europa, primaveral, ¿no es cierto?, gigantesca, aparece alguien y dice: todos estuvimos oprimidos, a todos nos une el pasado de represión y de falta de derechos. ¿Quiénes somos todos? Todos, incluyendo a los judíos.